Sobre el impacto psicológico que ha causado la cuarentena a causa del COVID. La cuarentena es la separación y restricción del movimiento de personas que potencialmente han estado cercanas o contagiadas de alguna enfermedad grave. Recientemente la cuarentena ha sido utilizada por el brote del COVID o coronavirus. La mayoría de los efectos adversos provienen de la imposición de una restricción de libertad. El brote de epidemia por coronavirus ha provocado que muchos países pidan a las personas que han estado en contacto con la infección se aíslen en su casa bajo vigilancia. Hablaremos ahora sobre lo que es el impacto psicológico que ha causado la cuarentena. En un estudio, el personal en cuarentena es significativamente más propenso a reportar agotamiento, desapego a los demás, ansiedad al tratar con los pacientes febriles, irritabilidad, insomnio, poca concentración e indecisión, deterioro del desempeño laboral y renuncia al trabajo. En este estudio compara los síntomas de estrés postraumáticos en los padres y los niños que han estado en cuarentena con los que no han estado en cuarentena. Por lo que vemos que el 23% de los padres en cuarentena informan síntomas de trastornos de salud mental. Los trabajadores del sector de la salud que han sido puestos en cuarentena tenían presente síntomas más graves aún. Pero entonces hablaremos sobre el estrés que ha causado la cuarentena. Entre estos encontramos lo que es el tiempo de duración de la cuarentena, miedo a la infección, ya sea a uno mismo o a sus familiares, y frustración y aburrimiento, y también lo que es la información inadecuada. Entre lo que es el estrés tras la cuarentena hay una que es la que más nos llama la atención y la más importante, que es la económica, ya que esta puede crear una grave angustia socioeconómica y es un factor de riesgo de problemas psicológicos, ira y ansiedad. ¿Qué puede hacerse para suavizar las consecuencias de la cuarentena? Durante los brotes de la enfermedad infecciosa importantes, la cuarentena puede ser la medida preventiva necesaria. Sin embargo, según sugiere esta revisión, el periodo de cuarentena a menudo se asocia con un nivel psicológico negativo. En este sentido, los autores del estudio proponen las siguientes medidas, como son mantener el periodo tan corto como sea posible, brindar a las personas toda la información disponible, el poder comunicarse con las familias y los amigos. Ahora hablaremos sobre los efectos emocionales, ya que durante el periodo en que las personas se encuentran en cuarentena en sus hogares, se pueden apreciar dos formas de reacciones de estas personas. Por un lado, las que sacan lo mejor de sí y por otro, las que presentan estrés, agobios y otros desórdenes. En cuanto al impacto psicológico en los trabajadores de salud, ya que son los profesionales quienes atienden tanto a las personas con sus sospechas como a las que ya están afirmadas por el COVID, los colocan en una situación muy vulnerable por el elevado estrés de contagio, así como también los problemas de salud mental. Se reportó síntomas más graves de estrés postraumático en comparación con la población en general. Además, exhibieron mayores conductas de aislamiento debido a que estuvieron preocupados por infectar a los demás pacientes como a sus familiares. También encontramos lo que son los efectos post-pandemia. Es fundamental conocer cuáles serían los efectos a mediado y largo plazo de la cuarentena.
reconociendo la importancia de no obviar las implicaciones psicológicas que se producen a largo plazo, eh, principalmente en las personas de salud, especificando que los servicios de salud mental podrían desarrollar un papel más importante en la rehabilitación mental de los mismos. ¿Qué medidas podemos tomar de prevención? Entre estas está la importante educación, no solo por parte de los organismos, sino también de los miembros del grupo de la familia. Y como anteriormente ya mencionamos, el que no sea tanto tiempo y demás. Por último, vemos que esta revisión sugiere que el impacto psicológico originado por la pandemia y su medida preventiva a través de la cuarentena producen un efecto amplio, sustancial y que puede ser duradero a largo tiempo. Por lo que no pretendemos sugerir que la cuarentena no deba ser usada. Sin embargo, al privar a las personas de su libertad, un bien social es a menudo un tema controversial. Ante esta situación actual que vivimos por el efecto del COVID, la rápida expansión entre los países y los efectos que origina el virus en cuanto a la salud, las personas permanecen aisladas en cuarentena. Ante todo lo mencionado, esta revisión es de gran importancia, ya que permiten visualizar la evidencia científica existente en relación al comportamiento de la población en general y los profesionales de la salud en situaciones de epidemia. Muchas gracias por su atención.